Ok. Gracias amigos por permanecer con nosotros hoy en un programa especial dedicado al ejercicio del periodismo. Vamos a tener en el siguiente segmento con nosotros a Euro Lobo, director de la oficina de prensa de la Alcaldía de la Ciudad de Mérida y connotado periodista de esta ciudad y de este estado, y José Ramón Dávila, periodista de Prensa ULA y encargado de la página digital informativa y una de las personas que más coopera con nosotros cuando nuestros deportistas están representando dignamente a la Universidad de los Andes. El día 27 de junio, queridos amigos, se celebró el Día del Periodista, el Día Nacional del Periodista, debido a que en ese mismo día fue seleccionado para conmemorar el primer número del Correo del Orinoco, creado por Simón Bolívar en 1818. La fecha de homenaje fue acordada por la Asociación Venezolana de Periodistas tras el pedido de Guillermo García Ponce, quien hizo llegar su propuesta en 1964 desde el cuartel San Carlos, donde se encontraba detenido por rebelión militar. Ponce era integrante de la Asociación Venezolana de Periodistas de aquel entonces. Es importante destacar que se encontraba bajo arresto, al igual que otros defensores de la ética y la moral en el país en aquellos años. No fue sino hasta el 27 de junio de 1965 cuando se celebró por primera vez el Día Nacional del Periodista, que anteriormente se celebraba el día 24 de octubre. La Ley del Ejercicio del Periodismo de 1994 ratificó el 27 de junio como Día del Periodista Venezolano. Sobre el ejercicio periodístico vamos a estar conversando con nuestros dos queridos amigos en momentos de gran dificultad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. No es sencillo ejercer con dignidad, con libertad, con ética y sin el riesgo a veces de la propia vida, el periodismo de manera coherente. ¿Con cuál de los dos arranco? Creo que es el hombre de la casa. Bueno. Todos son hombres de la casa acá, porque Euro es un buen amigo siempre de nuestra universidad. José Antonio, ¿cuál crees tú que era antes el rol del periodista y cuál crees que debe ser el rol del periodista en estos momentos? ¿Qué detalles significarías tú para poner esa diferencia en el contexto de la realidad mundial y la realidad venezolana? Bien, profesor, gracias nuevamente por estar aquí en este programa. En Universidad Somos Todos y compartir estas experiencias, analizar lo que es el periodismo actual. Anteriormente ese periodismo era más directo, informativo. Ahora requerimos de más investigación, pero también necesitamos mayores espacios. Eso es lo que necesitamos todos los periodistas. Y por eso en el campo particular como es las tecnologías de información y comunicación han sido una de las herramientas más útiles y que nos ha servido para mostrar todo lo que se está presentando, para llevar al análisis a la sociedad de las crisis que está viviendo, en el caso de Venezuela, pues la crisis humanitaria que se está percibiendo. Allí debemos estar muy pendientes, debemos estar muy actualizados en estos campos del periodismo, no fallar en el mensaje que queremos enviar, porque tenemos muchas cosas que decir, debemos tener el orden para decirlas y también favorecer o dar la reflexión a la sociedad para que también conozca y actúe como debe ser. Euro, desde el punto de vista tuyo, que eres un periodista muy conectado con las redes sociales, ¿cuál es el impacto real de las redes sociales y en qué se diferencia el periodismo de hoy en día con el periodismo que hacíamos hace 15 o 20 años atrás? Bueno, hay que situar básicamente el concepto de lo que debe ser el periodista. El periodista a lo largo de la historia y desde que se ha desarrollado la oportunidad de comunicarse, la persona que cuenta lo que ha sucedido con veracidad y objetividad se ha convertido desde el mismo principio de la historia en el fiel de la balanza, es el contralor de las acciones de la polis, de la ciudad. Es esta persona que se encarga de contarle a los demás lo que está pasando para que el colectivo se haga de una idea y pueda controlar las fuerzas vivas que hacen de la ciudad un espacio democrático. Ese es el periodista. ¿Y en qué se diferencia el de antes y el de ahora? Creo que en poco.
básicamente, como decía José Ramón, en el uso de las nuevas tecnologías para poder informar, para poder contar de lo que somos testigos. El utilizar estas nuevas tecnologías como las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el Instagram, permite que podamos actualizarnos en tiempo real y quitarnos la careta que antes concebíamos como el tubazo, la oportunidad de dar la primicia. Eso evidentemente no existe, aunque yo siempre he dudado de que eso haya existido, porque la primicia, pues nunca, a mi modo objetivo de estudiar, nunca existió. La primicia no existió porque el hecho de que se suscitara un suceso específico tumbaba definitivamente la posibilidad de dar ese tubazo, de dar esa primicia. Ahora con las redes sociales es menos impactante la primicia, pero es más importante el compromiso del comunicador en este hecho comunicacional, que es de conectar a la audiencia, a esta persona que debe escuchar, que debe formarse una idea con el suceso o la acción que se está generando, para poder controlar y ser el fiel de la balanza en este mundo organizado. Uno analiza la situación venezolana y se da cuenta que hace 15 años atrás no estábamos tan pendientes de la noticia. Yo diría que con la creación del canal de Globovisión, que se dedicó pues a toda la parte noticiosa, los venezolanos empezaron a depender mucho de lo que le contaban otros. José Ramón, ¿el periodista debe opinar sobre la noticia o solamente debe informarla? Hay siempre una diatriba, una discusión sobre eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, yo soy partidario de que debe dejar la parte interpretativa, la parte de opinión, para que también el lector o el receptor de ese mensaje pueda también pues tener esa capacidad de opinar o pueda también diferir de lo que está pensando el periodista. Yo soy partidario realmente de eso, pero que no dicen los medios. Tuve la experiencia cuando fui estudiante de comunicación social en las pasantías en el Universal, que todo se medía por cajones, o sea, tenías unos límites de caracteres y entonces terminabas haciendo puro periodismo informativo, netamente informativo, los datos precisos, y no podías decir más nada, porque no podías pasarte de esos parámetros, de esos cajones, como ellos lo llamaban, y entonces todo se limitaba a eso. Igual pasa con lo de la radio, el tiempo, con lo de la televisión, que también se juega con el tiempo. Bien. A veces manejamos con mucha ligereza la frase libertad de expresión. Para uno significa una cosa, para otros significa otra. Para mí, la libertad de expresión significa que yo pueda decir todo lo que yo siento o lo que yo pienso, en el marco de la tolerancia, el respeto a los demás y el respeto a las leyes, y que por eso que diga qué es lo que pienso, yo no debo ser castigado. ¿Cómo tú interpretas esa libertad de expresión? ¿Y hay libertad de expresión en el país? ¿Cuándo, si no la hay, cuándo la perdimos? Yo definitivamente empiezo por la última parte de la pregunta y sostengo manifiestamente que en el país no hay libertad de expresión. En este país no hay libertad de expresión y hace cerca de 14 años perdimos esta oportunidad los venezolanos. Entonces vienen los puristas a escribir y a acusarme de que si no hubiese libertad de expresión yo no pudiese estar diciendo lo que estoy diciendo por este medio o por las redes sociales por las que me he caracterizado en los últimos 4 años en hacerme presente en la comunidad merideña. Ciertamente la libertad de expresión no existe en el momento en que somos cuestionados, perseguidos, etiquetados por expresar lo que sentimos. No necesariamente tienen que venir a callarme a golpes, a censurarme en distintos medios o apartarme de la realidad de forma fáctica. Simplemente con el hecho de cuestionarme constantemente, de maltratarme, de crear epítetos por la forma como estoy pensando, coacciona mi libertad de expresión, y específicamente de algunos periodistas que han asumido que ese coaccionamiento los lleva a una autocensura necesaria. Por eso en este país no hay libertad de expresión en este momento. José Ramón, quisiera agregar, profesor, de verdad que han pasado procesos históricos lo que ha sido la libertad de expresión. Anteriormente existía ese concepto, el pensamiento de la izquierda era el capitalismo, las empresas, los dueños de los medios que cercenaban en ese momento la libertad de expresión. La línea editorial. La famosa línea editorial. Y actualmente lo que ocurre y lo que comenta Euro, que es muy cierto,
Hoy puedo decir que no hay libertad de expresión, puedo gritarlo, pero ¿qué va a pasar después? Después me están haciendo el seguimiento, están averiguando qué es lo que he hecho, inclusive mis cuentas, o sea, todo. No hay libertad de expresión, lamentablemente. ¿Qué pasa, Euro, con la libertad de prensa? ¿Siguen los dueños de los medios de comunicación imponiendo de alguna manera esas líneas editoriales y los periodistas os acogéis a ellas porque es la manera de sobrevivir? ¿O todavía queda el pensamiento crítico, la ética del periodista de no dejarse doblegar frente a la pretensión, bien sea privados o públicos? Porque una línea editorial coercitiva en un periódico o en un canal de televisión privado hace el mismo daño que lo hace en un canal público. Necesariamente, y ciertamente en algunos casos sigue imperando esta línea editorial. Yo he tenido la suerte de que a lo largo de los 20 y algo años que tengo ejerciendo la comunicación social en este país y por los medios de comunicación formales por los que he transitado, nunca he tenido la coerción de ningún jefe que me diga cuál es la línea editorial y que debo de seguir y si no me voy. Siempre he tenido libertad, bastante libertad en expresar lo que siento, pero sin embargo actualmente sé de colegas periodistas que mirándolos desde la acera del frente y gritando para tratar de coaccionar mi pensamiento, se encuentran básicamente siguiendo líneas determinadas para cuidar puestos, para cuidar bolsas de comida o para cuidar mejor bienestar que ellos pretenden tener. Allí hay una clara intervención editorial de las personas que se dedican a atacar la libertad de expresión como tal. El periodista necesita mucha fortaleza, necesita claridad y necesita mantener un nivel ético importante para que él exprese lo que él ve y lo que él piensa, lo que él siente, no lo que alguien más le diga que haga. ¿Cómo está a nivel venezolano la ética del periodismo? ¿Cómo la valoras tú, José Ramón? Bien, profesor, ha cambiado bastante el nivel ético. Ya le había comentado lo de ese proceso histórico, también el pensar de algunos periodistas por la presión de su alimento, de su trabajo, de su seguridad o estabilidad laboral, ha afectado mucho. Antes existía lo que era la prensa independiente, algunos podían trabajar libremente y trabajar sobre esa libre conciencia para algunos medios independientes también. Pero hoy día hay muchos periodistas que se están entregando o laborando para medios institucionales, para medios gubernamentales, va creciendo, pero no mantienen ese nivel de ética, a pesar de que saben lo que está ocurriendo en los hechos, por lo menos buscar siempre la manera de generar una reflexión, o por lo menos pues, de mantener una coherencia de los valores que se deben tener en todo ser humano. De verdad que ha cambiado mucho. Euro, a raíz de las cosas que pasan en el país, de esta presión que se denuncia por los medios de comunicación sobre los medios escritos y los medios, digamos, televisivos, los medios orales, la radio, ¿qué papel han jugado las redes frente a esa presión? Que no solamente la gente piensa que la necesidad de controlar la prensa, de que la prensa te beneficie a ti, es algo que nada más pasa en Venezuela, eso pasa en todos los países del mundo. A los gobiernos no les gusta que los critiquen, ni aquí, ni en España, ni en Alemania. A los gobiernos en el mundo no les gustan tampoco las universidades, porque hay un pensamiento crítico y una serie de reclamos que nacen allá. Frente a esa realidad de los gobiernos que quieren controlar todo, las redes sociales han contribuido a generar un espacio importante en el cual ese control todavía no se haga efectivo. Y le llegan a la gente de verdad y sustituyen en algún momento la noticia que pudiera llegarles por otra vía, ¿o es complementario? No, no es complementario, necesariamente sustituye completamente la noticia que antes estábamos acostumbrados a recibir por otra vía. Y lo más importante es que las redes sociales han abierto la posibilidad de libertad de expresarme, de mantener el diálogo como a mí me gusta, como yo lo quiero hacer, antes podría escribir y trataba de hacerlo de una forma que fuese coherente con el medio significativamente en el cual estaba trabajando. Cuando trabajaba en los medios de la iglesia, en el diario El Vigilante, pues tenía que escribir de acuerdo a los parámetros necesarios de la iglesia para llegar a esa gran masa que eran los fieles de la iglesia católica. Cuando trabajaba en el canal de noticias 24 horas, el primer canal de noticias 24 horas fundado en Venezuela, en Globovisión, tenía que hablar
más popularmente para la gente que me estaba oyendo y que estaba empezando a descubrir la posibilidad de estar informado a las 24 horas a través de un canal medianamente de una señal un poco más abierta. Cuando todo esto se ha ido cercenando, se ha ido cercando, se ha ido eliminando, las redes sociales se manifiestan como una libertad para el libre pensador. Yo puedo decir en mis redes sociales, bajo mi autoría y con total responsabilidad, la forma del hecho noticioso como yo lo veo, lo pienso y lo puedo expresar. Y lo más importante es que allí lo puedo asumir con absoluta responsabilidad. Ya no pueden criticarme que es que fulanito me dijo que lo dijera, que sutanito me dijo que hiciera la foto así. Es mi red social y eso me da la libertad de expresarme como quiero. Por ello, esto ha sido bastante importante y ha permitido que las redes lleguen o lleven la noticia de primera mano a otras personas por los medios que antes no lo podían, por los cuales antes no podían tener acceso. O sea que ahorita hay mucho más acceso a la noticia, más fresca, más directa, sin el tubazo que todo lo das antes, producto de las redes sociales. Unos hechos están ocurriendo, van aproximadamente 16 años que el periodismo en internet o periodismo en medios digitales ha ido creciendo. Eso es lo importante. Ha tenido esa tendencia y ha sido alternativo para lo que viene ocurriendo. Pero hay que tomar en cuenta que ya lo que son las políticas gubernamentales, caso Venezuela, también ha analizado esa situación y ha contraatacado, por decirlo así, con sus medios, con sus robots, por decirlo también así en lo que es en redes sociales, en Twitter, se llaman cuentas robots, unas cuentas que se multiplican para decir que tengo muchos seguidores. Y bueno, esa es parte de las estrategias que se vienen realizando o que se vienen mostrando en este mundo de los medios digitales. Por lo tanto, está muy bien lo que está ocurriendo. Hay periodistas y colegas, inclusive aquí en Mérida, con sus páginas web, están haciendo un trabajo muy interesante con respecto a las informaciones. Lo importante en este caso de ellos es que mantengan una línea ética y no entregarse mucho a la publicidad ni de un lado, ni al gobierno. Ni del otro. Nos quedan 30 segundos. ¿Cuál es el reto del periodista del futuro? Mantener la vocación, formarse en la vocación, hacerlo por entrega, hacerlo de espíritu y sobre todo respetar y defender la verdad desde el punto desde donde lo veamos. La verdad para mí no es absoluta, es simplemente una interpretación subjetiva del hecho que está aconteciendo. Mantener la ética de decir la verdad a pesar de todo. Muy bien. Queridos amigos, vamos a identificar la estación. Tenemos un segmento adicional donde vamos a estar con Nelson y con Nereida, o con Nereida y con Nelson, dos periodistas nuestros también de la universidad, disertando un poco sobre un tema tan importante como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el papel de la universidad y de los medios universitarios en la información que acontece a nivel regional, nacional e internacional. Quédense con nosotros en un par de minutos, estamos de regreso en Universidad Somos Todos, el programa institucional de la Secretaría.